Foro Café Radio presenta Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy. Yo soy Leticia González, consteladora familiar, y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio. Este programa está hecho para ti y tu bienestar, y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a el primer programa de 2021. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Bienvenidos a este programa primero del año 2021. Y es un programa especial por el inicio del nuevo ciclo y por los aniversarios que se festejan, los aniversarios que estamos todos por iniciar con estos nuevos ciclos, al poder cerrar lo que no nos fue tan benéfico el año pasado y que estamos en la mejor disposición de avanzar. Por ser la cuestión pandémica como se ha presentado hoy y como la estamos viviendo, pues ahora estoy en una modalidad de distancia, no estoy en la cabina, como podrán verlo, pero siempre contando con el inestimable apoyo de Beto, de César y de Valentina, a quienes les mando mi más cordial saludo y mis mejores deseos para este año. Y bueno, pues si ya hubiera alguna falla técnica, les voy a pedir su comprensión y su paciencia, sobre todo si tengo que transmitir alguna diapositiva, porque pues en esto estamos. Bien, pues como lo dice el programa, el tema es la luz del nuevo ciclo y el aniversario. Y en el banner se formulan 3 preguntas, como es costumbre. Una es, ¿cómo inicias tu ciclo y qué esperas de él? La segunda es, ¿qué esperas de cada aniversario que se cumple este año? ¿Y cómo es el inicio de un nuevo ciclo y el aniversario desde la mirada de constelaciones familiares? ¿Por qué la pregunta de qué esperas de cada aniversario que se cumple en este año? Porque hace más o menos un año que empezamos, ya vamos para un año que empezamos con esta situación pandémica, y ha habido muchísimos eventos que se han gestionado y se han dado a lo largo de todo este casi año. Y evidentemente se va a cumplir un año de ese ciclo que, como lo sabemos, para poder superar cualquier cuestión que nos suceda, tiene que darse necesariamente el ciclo de un año, los 12 meses a partir de un evento que sucede, para poder entender todas las etapas que se van gestando mes con mes y poder tomarlo de la mejor manera. Ahora, una de las preguntas que dice, ¿cómo inicias tu ciclo y qué esperas de él? Aquí es importante señalar que antes de iniciar un nuevo ciclo es muy importante hacer el cierre de lo que no nos fue tan benéfico, de lo que no nos fue satisfactorio, de lo que no nos llevó a un buen modo de vivir. Y los 4 pasos fundamentales para poder cerrar un ciclo con satisfacción y cerrarlo de la mejor manera es, primero, tener la decisión completa y absoluta de romper y soltar todas aquellas lealtades y todas aquellas cuestiones no tan buenas que nos fueron acompañando a lo largo de posiblemente poco tiempo o muchos años. Las 4 maneras de hacerlo es mirar qué fue lo que nos sucedió en estos ciclos que estamos por cerrar. En este ciclo, sea cual sea de relaciones personales, sea de relaciones laborales, sea de relaciones con enfermedades,
sea todo lo que nos ha estado aconteciendo en este año, desde más o menos marzo, febrero del año pasado, y mirar qué es lo bueno y lo no tan bueno que nos dejó, para poder aprender que esa mirada debe cambiar en el sentido de hacerlo mejor y de seguir adelante con expectativas positivas y de mejor posibilidad de vida. Entonces, mirar es uno de ellos, es observar sin juzgar ni encontrar, ni tratar de encontrar un por qué sucede esto. Recordemos que desde constelaciones familiares no preguntamos el por qué, porque es buscar culpables, sino buscamos el para qué. ¿Para qué nos está sucediendo todo lo que nos sucedió en este ciclo que estamos por cerrar? No juzgar y mirar lo sencillo en la situación que se ha vivido. Esto nos va a permitir tomar un lugar frente a esto y en lo que realmente se puede hacer frente a ello. Al mirarlo y tener conciencia, podemos tener ya esa mirada diferente, esa concepción y esa conciencia. El segundo paso es reconocer. ¿Reconocer qué? Lo que no se había visto hasta ese momento. Y estoy hablando de cierre de ciclos. El cierre de ciclos nos va a llevar necesariamente a cerrar un ciclo que no queremos seguir viviendo, ni queremos seguir repitiendo, porque no nos dejó nada positivo, aparentemente. Pero dentro de lo no positivo está lo positivo al enseñarnos cosas mejores para ser mejores personas, tener una mejor forma de vida, una mejor forma de pensamiento y sobre todo tener conciencia de lo que realmente queremos para cada uno en nuestro diario venir. Más hoy en día, en que los planes de futuro están siendo un tanto cuanto delimitados por las horas y los minutos que siguen día con día. Hacer estos planes a futuro antes era como hacerse la ilusión y dar por hecho que se van a cumplir, ahorita no podemos saberlo. Entonces hay que reconocer que la situación que estamos viviendo ahorita es esa, pero dentro de ese reconocimiento, eso nos va a permitir poder cerrar el ciclo que queramos cerrar. Y vamos a poner varios ejemplos tocando lo que es el aniversario. Bueno, el siguiente paso es agradecer por lo bueno y por lo otro también, que todo eso nos ha permitido crecer como personas, como seres humanos, y aprender otra dimensión de nosotros mismos. En este ciclo pandémico nos hemos dado muchísima cuenta de que hemos sido conscientes de todos los recursos que tenemos y de los que no teníamos también, de la resiliencia, de la paciencia, de tomar conciencia, del actuar con prudencia ante ciertas circunstancias, el poder comunicarse mejor, aunque no siempre lleva a un resultado benéfico. Pero bueno, finalmente es mejor hablar que quedarse callado. Recordemos que la mente sufre y el cuerpo habla. Entonces, cuando hay una emoción o un sentimiento que no se dicen, hay que hablarlo y hay que agradecer todos estos signos que nos ha permitido y que nos han dado los ciclos de vida, que estemos por cerrar o ya hayamos cerrado, porque ya estamos a 12 de enero y generalmente todo el mundo nos ponemos dentro de los parámetros dentro de los parámetros de un año nuevo y de una nueva expectativa de vida, 1000 promesas. Ahora voy a bajar de peso, por lo más simple, voy a bajar de peso, voy a ahorrar más, voy a hacer esto. Ahorita yo creo que el deseo más grande de todos fue al cerrar el año, tener salud. Ya con salud, lo demás va a venir solo, con la buena disposición, con la voluntad de hacerlo, pero lo principal ahorita fundamentalmente es la salud. Entonces agradecerle, mirar, como lo dije, reconocer, agradecer lo bueno y lo no tan bueno que hemos tenido y que nos ha permitido crecer. Y el último es honrar. Honrar fundamentalmente la vida que estamos teniendo ahorita. La vida que nos está permitiendo seguir adelante, que me está permitiendo a mí, y estoy muy agradecida con la vida de estar en este foro, aunque a distancia, pero estar en este foro y darle las gracias a la vida principalmente por la salud,
por las nuevas oportunidades que se están gestando, por las condiciones que uno nunca se hubiera imaginado que pudieran pasar y sin embargo están sucediendo. Porque definitivamente hay cierres de año y cierres de ciclo que son muy lamentables y muy desafortunados y que nunca hubiéramos pensado que sucediera así, pero así sucedió. Y así está sucediendo y hay que mirarlo, reconocerlo, agradecerlo y honrar, dando gracias a la vida por esa experiencia humana, por estar vivo y con la oportunidad de volver a comenzar. Entonces, al cerrar un ciclo con estos 4 premisas, podemos tomar lo mejor de cada uno de ellos y con eso positivo iniciar un nuevo camino, con mucha conciencia y sobre todo con el gran amor a nosotros mismos para sobrevivir y salir adelante de la mejor manera, rompiendo lealtades, rompiendo relaciones, rompiendo círculos, rompiendo vínculos, rompiendo dependencias emocionales, rompiendo tantas cosas que no habían sido benéficas y que finalmente con la decisión y con todo lo que se ha vivido en esta apertura de conciencia, de alma, de corazón y de mente que nos ha dejado la pandemia, podemos darnos cuenta que realmente los más importantes para seguir adelante en el rumbo de la vida somos nosotros mismos. Cada uno dentro de la dimensión, dentro de la concepción y dentro del amor que nos tengamos bien establecido y fundado. Voy a tratar de transmitir la imagen número 1. Si por alguna circunstancia se me apachurra esto, no le doy, perdonen ustedes, pero ahí está. La imagen número 1 dice, a unas horas de iniciar un año nuevo, y esto lo puse así porque estamos por iniciar dentro de cada ciclo un año nuevo para comenzar todo un periodo de 12 meses. Posiblemente algunos ya iniciaron, otros estén por iniciarlo, pero es acorde a esto que estoy diciendo. Y dice, a unas horas de iniciar un año nuevo, una nueva década, abrazamos los brazos y el corazón a recibir lo mejor, lo que queramos tener. Cerremos ciclos y lealtades, soltemos anclajes y con gratitud, conciencia de vida y la profundidad del aprendizaje, el merecer y obtener estará presente. Es creer, decidir y hacer. Por sí solo este pensamiento es más que, dice lo que yo quise representar en esto, en soltar ciclos, cerrar ciclos, soltar lealtades, anclajes y creer, decidir y hacer lo mejor para cada uno de nosotros. En las aperturas del nuevo ciclo, y aquí sí me gustaría que ustedes mismos hagan su introspección. ¿Qué esperan de este nuevo ciclo de vida? Lo hayan iniciado cuando lo hayan iniciado. Estén por iniciarlo o no, o falte a veces esa decisión y esa convicción de seguir adelante. En una apertura de un nuevo ciclo, lo fundamental es dejar atrás, soltar, dejar ir lo que no ha sido benéfico, con conciencia, convicción y decisión de hacerlo diferente, hacer las cosas diferentes. Recordemos que no se pueden obtener resultados distintos si se siguen haciendo las cosas igual. Con metas día a día, sin temor, pero sí con mucha prevención en esta etapa que estamos. Y me atrevo a decir sin temor, porque recordemos que en algún programa no hemos hablado de síntomas, que prometo seriamente en este año hacerlo. El temor baja las defensas, baja los ánimos, entra una forma de ver la vida, y con ese miedo sí es bueno tener esta prevención, que no temor, porque es muy cierto que esto baja las defensas y nos puede hacer susceptibles de muchas cosas. El miedo no es buen consejero, aunque a veces es un aliado, pero hay que saber en qué momento
dejarlo entrar en nuestras vidas. Recordemos que en algún programa también hablamos sobre el miedo. Entonces, en este nuevo ciclo, lo fundamental es haber cerrado bien el ciclo anterior, mirando, reconociendo, agradeciendo y honrando. Y aperturar este nuevo ciclo, dispuestos a esperar de él lo mejor, dando de nosotros lo mejor, y que cada aniversario que se vaya cumpliendo en este año o que se esté cumpliendo a partir del año anterior sea de la mejor manera. Y ahora me voy al aniversario, que es el punto esencial de uno de los puntos esenciales de este programa especial, porque quiero hablar del aniversario y también del síndrome de aniversario, que desde constelaciones familiares es un tema que es muy difícil a veces de entender o de comprender. Pero antes de cualquier cosa, quiero agradecer a Paolo, a Mario, a Marta Nieto, que lo están viendo. Agradezco de todo corazón las felicitaciones que estoy recibiendo, porque ya entrados en este tema de aniversario, pues es mi cumpleaños el día de hoy, y yo le agradezco a Valentina nuevamente el que me haya dado la oportunidad de hacer este programa especial, que precisamente por eso lo titulé así, La luz del nuevo ciclo, porque con cada aniversario, con cada fecha de nacimiento, es una vuelta a hacer cosas nuevas, una invitación para hacer las cosas de la mejor manera y sobre todo diferentes. Les agradezco mucho sus felicitaciones, agradezco la sintonía de Grimaldi Aguirre y Valentina, te mando un abrazo, Valentina. A Miguel Ortiz también le doy mi más agradecimiento y por su felicitación. A Valentina, que me dice saludos, mi querida Leti, siempre es un gusto verte y escucharte, gracias por esta oportunidad y lo mejor para este año que comienza y mucha salud sobre todo. Eso es fundamental, la salud. Bien, en cada fecha positiva de un aniversario, como el nacimiento, por ejemplo, es dar las gracias fundamentalmente a los padres, biológicos, adoptivos, conocidos o no, por permitirnos estar y permanecer en la vida, por permitirnos estar aquí, ahora, hoy, en este momento, con salud, con el mejor deseo de salir adelante, de poder compartir lo que sepamos, de poder ayudar hasta cierto punto, porque tampoco la ayuda en exceso es un afán de ayuda que no es recomendable, y de eso precisamente va a tratar, ya retomando la nueva serie de programas el próximo viernes, la ayuda. Y por permitirnos agradecer a nuestros padres fundamentalmente, porque sin ellos no estaríamos aquí. Y a la vida y a la salud que nos sea dada día con día, minuto a minuto. Y uno de los decretos fundamentales en un aniversario es considerar que a partir de hoy se van a hacer las cosas diferentes en el más alto beneficio y bienestar. En conciencia de regalarse lo mejor, soltando y dejando ir lo que hasta hoy no ha sido lo más placentero, benéfico ni lo mejor. Y siguiendo con este tema del aniversario, la vida casi es siempre abundante en fechas aniversario. Aniversarios de gozo, de recursos, de vitalidad, pero también hay los aniversarios donde hay o hubo asuntos inconclusos y lo sigue habiendo, donde hay traumas que no han sido integrados, donde hay tragedias que no han sido vistas y que de alguna manera se van repitiendo cada año durante unos días o semanas, justo o en el mismo día, en el mismo mes o en la misma época. Y aquí sí quiero entrar de lleno a esto. El síndrome de aniversario visto desde constelaciones familiares es cuando coinciden la edad o la fecha de repetición. Se les llama coincidencias, pero en realidad desde
desde la mirada de constelaciones familiares, hacemos como una analogía, es como un contrato firmado con los ancestros, con las generaciones anteriores, que en muchas ocasiones no se ve. Y me van a decir, ¿cómo es esto del ciclo de un síndrome de aniversario? Es muy simple. Es cuántas veces posiblemente en su vida se han percatado de que se repiten circunstancias, se repiten hechos en la misma fecha o en la misma periodo de tiempo, en el mismo día, en la misma etapa, y no se entiende el por qué, y esto tiene una explicación muy sencilla desde constelaciones familiares. Las mismas fechas se pueden repetir en los cumpleaños de algunos miembros de familia, se repiten los mismos nombres, las mismas profesiones, e incluso se repiten los mismos accidentes, los mismos eventos no esperados, se repiten las mismas causas de trascendencia o muerte, las mismas enfermedades, las mismas temporadas en los años consecutivos. A veces no es un año tras otro, pero sí puede haber etapas en las que se van repitiendo circunstancias. Y dichas repeticiones abarcan docenas, decenas, infinidad de aspectos diversos de la vida. Pueden incluir temas de economía, de gustos, de costumbres, pero siempre hay una constante. Un tema muy repetitivo que se da en las sesiones de constelaciones es la abundancia, la economía y la prosperidad. ¿Por qué se tiene en un momento y después se pierde? ¿Por qué hay indicios de poder seguir adelante y de repente se pierde? ¿Por qué hay estas pérdidas, esta no productividad? Habría que echarse un clavado a ver quién en todo este árbol y toda esta linajes que tenemos paternos y maternos, hubo eventos repetidos y yo les invito a hacer el siguiente ejercicio. Apunten las fechas de nacimiento tuyas y trascendencia de los miembros de nuestros linajes materno y paterno. Este es un ejercicio que se recomienda y que se los comparto para que si en algún momento ustedes tienen esta serie de repeticiones de conductas o de fechas que han estado sucediendo y no entienden por qué, habría que analizar en las fechas de cumpleaños de los miembros o la trascendencia de los mismos y otras fechas significativas como bodas, nacimientos, accidentes, pérdidas, enfermedades, el sinfín de circunstancias que ustedes hayan ido conociendo en su vida. Y se van a sorprender de ver, haciendo este análisis, cómo en un mismo día o alrededor de él se van acumulando casi los mismos acontecimientos. También es importante observar, metiéndose al árbol genealógico, los que lo conozcan, porque aquí debo decirles una cosa. Cuando hay adopciones, cuando las personas fueron adoptadas, generalmente no se conoce ese árbol de vida. Entonces, hasta cierto punto, pudiera parecer positivo no conocerlo. ¿Por qué? Porque no hay ese antecedente para poder entender qué me está sucediendo o por qué se está repitiendo esta conducta. Sin embargo, sí se puede hacer a través de un ejercicio de constelaciones, como lo hemos platicado, nada más por el puro campo fenomenológico y la forma de acomodo y la batería de preguntas que se van haciendo al consultante. Observar la edad a la que nuestros antepasados sufrieron algún trauma significativo. Y nos podremos dar cuenta posiblemente que se repiten algunos de sus descendientes de manera idéntica o camuflajeada o disimulada. Les voy a poner algunos ejemplos realmente de la vida diaria. Hay ejemplos y hay casos en que, por ejemplo, en las fechas de cumpleaños, se
se ha estado repitiendo año tras año diversas circunstancias no positivas, porque generalmente el síndrome de aniversario rara vez es positivo. Sí lo hay, no quiero decir que no lo haya, pero generalmente el síndrome de aniversario desde la mirada de constelaciones se asocia más a algo no tan benéfico. Por lo general son impactos negativos que van pasando de generación en generación y de repente reaparecen, como porque así, de la nada. El ejemplo que yo quiero comentarles es, por ejemplo, este asunto de en las fechas de cumpleaños. Vamos a suponer, llega el cumpleaños de un miembro de la familia y ese día se enfermó alguien muy cercano en su primer círculo. Bueno, la primera vez, pues sucedió, puede decir que una coincidencia, pero al siguiente año vuelve a suceder lo mismo con otro miembro cercano de la familia. Ya van dos. Pero al tercer año vuelve a repetirse lo mismo. Vuelve a repetirse justo en la misma fecha del aniversario de la persona que lo está viviendo. ¿Qué sucedió ahí? Desde la mirada de constelaciones familiares, eso representa un síndrome de aniversario. La repetición de una conducta, en este caso de una enfermedad o de alguna situación de hospital, de salud, que se ha venido repitiendo constantemente año tras año. Y cuando venga la próxima fecha cercana a esa repetición de eventos, es el momento idóneo para cortarlo. ¿Cómo? A través de un ejercicio de constelaciones que voy a explicar un poco más adelante. Ese es uno de muchos ejemplos. El que se vayan repitiendo estas cuestiones de salud en el mismo día del aniversario de la persona que los vive. Otro ejemplo, las coincidencias en acciones, conductas y repeticiones. Puede darse el caso de que dos miembros de la familia, de una misma familia, y pongamos por ejemplo al papá y al hijo, o a la mamá y la hija, o como lo quieran ustedes poner. Cada uno tiene su vida diferente, porque rompieron ciclos, porque decidieron separarse, porque decidieron independizarse, como fuera. Pero viene una extraña coincidencia en que al mismo tiempo tanto el papá o la mamá como el hijo o la hija están viviendo las mismas situaciones de ¿qué? De mudanzas, de falta de empleo, de rompimiento de lazos afectivos, de migración, de encontrar un nuevo lugar donde vivir, de encontrar un nuevo camino que recorrer, y son coincidentes en ambos miembros de la familia. Esto no es casual. Esto es algo que se gestó en generaciones anteriores y que no se había podido mirar. Una vez que se miran estas coincidencias, es el momento de empezar a cortar con todo esto para que no se sigan llevando más adelante transgeneracionalmente. Posiblemente no haya descendencia mayor, pero sí que se siga repitiendo esta misma conducta en años que siguen. Yo creo que en esta parte sí lo están, si no soy clara, pues les pido por favor, como siempre, tengo abierto aquí los diálogos para poder responder a sus preguntas. Y quiero hacer una mención a las felicitaciones de Marta, a mi hermana que también me está viendo, a Norma, muchísimas gracias por tu felicitación, Norma, a Verónica Ramírez, mucho gusto desde donde andes, todavía si andas fuera, y bienvenida y gracias por tu escucha. Entonces no tengo ninguna pregunta. Sí, por aquí había un comentario de Grimali, perdón si me agacho y no me veo, pero no me agacho. Grimali Aguirre, muy feliz cumple, este año tendremos más aprendizaje, por supuesto. Ella está desde
Argentina. Le mando un afectuoso saludo, que siempre está atenta. Como todos ustedes, se los agradezco. Otro ejemplo muy, muy relevante es, por ejemplo, el de alguien que tiene una adicción y que por X circunstancias no la ha podido superar. Recordemos que las adicciones es una enfermedad, y sobre todo una de ellas, que es el alcoholismo, lenta, progresiva y mortal, y muy destructiva. Entonces hay muchos casos en los que cuando llegan las fechas claves o las temporadas claves, como es diciembre, que viene la Navidad, el Año Nuevo, las festividades, vuelve a reincidirse en una conducta por demás destructiva y que antes no se miraba así, no se miraba el por qué sucedía dentro de esa misma fecha, hasta que con la conciencia de mirar las cosas desde la mirada de constelaciones familiares, o tener esa conciencia y ese conocimiento y esa apertura para reconocer y mirar lo que realmente está sucediendo, se cae en la cuenta de que recaimiento es en las mismas fechas. ¿Qué pasó en la historia de esta persona que recae y que sigue teniendo estas recurrencias tan negativas y tan destructivas? ¿Qué pasó en su historia? ¿Qué pasó en su linaje masculino o femenino que lo llevó o la llevó irremediablemente a volver a repetir una conducta de la manera más destructiva, no solamente para la persona que lo hace, sino para la familia que está con él? ¿Y qué sucedió en esa época? Ahí habría que analizar y habría que ver desde la mirada de constelaciones lo que dije hace rato. ¿Qué eventos se suscitaron en la familia de uno o de otro lado que está llevando a las personas a repetir este tipo de conductas, y que si no se dan cuenta y no se abre la mirada y no se toma conciencia, pues va a ser irremediablemente, no tiene reversa, irreversible, no solamente para la persona que lo padezca, sino para la persona que está acompañando. Y ahí es el momento idóneo para romper ciclos, para romper ciclos y para romper lealtades y para seguir adelante con otra mirada y con otra perspectiva. La vida es muy corta y ahora a veces parece ser que es más corta con la situación en la que estamos. Entonces habría que ver realmente hasta dónde se quiere seguir y cómo se quiere seguir. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, perdón por la repetición, del nacimiento de una hija el mismo día y mes en que fallece la abuela, para que esa fecha se convierta en un significante. ¿Qué pasa? Nacimiento y fallecimiento de la abuela. Desde constelaciones nos hemos dado cuenta que este contrato, como le llamamos, dice con mucha claridad que viene a desempeñar la misma función que tenía la abuela. Posiblemente ustedes me digan, no entiendo nada de lo que me estás diciendo, pero es muy comprensible. Las lealtades, los síndromes de aniversario se van repitiendo sin que nos demos cuenta conscientemente, hasta que poco a poco vamos descubriendo, a través de hacer una introspección y de hacer una mirada completa y positiva al círculo familiar, de qué está sucediendo. Otro ejemplo es, por ejemplo, el de una abuela que pueda morir joven, a los 40 y tantos años, por poner algo, joven. Y la hija, cuando llega a esa edad, viene una crisis, pasa algún evento y trasciende también. Y la nieta le pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Ahí también hay un síndrome de aniversario que no se ha sabido romper, que no se ha podido trascender ni cortar. Esto se ha repetido por generaciones y generaciones y generaciones, y posiblemente nadie lo tenga como consciente o pleno con esta conciencia y esta mirada.
Yo debo decirlo, en mi muy particular caso, que yo tampoco me daba cuenta de muchas situaciones hasta que empecé a estudiar esta disciplina que para mí ha sido, como lo he dicho muchas veces, el antes y el después. ¿Por qué? Porque la mirada cambia, la mirada de ver las cosas desde otra perspectiva cambia. El soltar lealtades, el soltar amarres, el soltar anclajes, el liberarse de esta mochilita que también hemos hecho referencia anteriormente y de venirla cargando, no es sano. Porque esta mochilita cargando, estos ciclos que no se cierran, de estar vinculados con una relación que si es de pareja es tóxica, que si es de familia también es tóxica, si hay este tipo de relaciones, esa misma mochilita y ese no terminar con esos ciclos impide seguir adelante con un nuevo ciclo de prosperidad, de bienestar y de todo lo que conlleva lo positivo. Y no quiero decir con esto, no se entienda, que hay que romper con todo, no, hay que romper con las cosas que no son benéficas, que no nos permiten tener esa apertura de conciencia para seguir adelante. Hoy más que nunca en esta etapa que estamos viviendo, es cuando más conciencia debemos de tener de hacer lo mejor que podamos por nosotros mismos, sin ese afán de ayuda, que muchas veces es sumamente perjudicial para quien lo recibe y para quien lo da. Porque ese afán de ayuda, ese constante estar vinculado con alguien ayudándolo económica, emocional, en compañía, en el vínculo que ustedes quieran, ese afán de ayuda a la persona que lo da en demasía es como entregarle todos los recursos que se tienen para ayudar. Y luego, ¿y cuáles son los recursos con los que uno se queda para sobrevivir? No hay, se pierden. Entonces, ese es un tema muy interesante que vamos a ver en el próximo programa a detalle, para que podamos mirar con conciencia desde el alma y desde el corazón. Recordemos que constelaciones familiares no es acá, no es estar razonando y pensando qué es esto y qué es lo otro, no, es sentir. Y la sensibilidad es sumamente importante para poder llevar al alma y llegar con un sentimiento distinto en el propio beneficio. Al moverse, como lo he dicho muchas veces, en estas analogías de la telaraña o del estanque de agua que se le echa una piedra o se mueve el centro y genera ondas de energía alrededor, al moverse uno y al cambiar uno, va a cambiar todo lo demás necesariamente. Quienes hayan hecho ejercicios de constelaciones lo saben y esto no tiene duda. Entonces, ¿cómo romper? Bueno, por ejemplo, decía yo que en las familias se repiten un sinfín de circunstancias, como los nombres. Por ejemplo, poner los mismos nombres. Desde el abuelo se llamaba Juanito. Después el papá le ponen Juanito. Y después al hijo le ponen Juanito. Y al nieto le ponen el mismo nombre. De alguna manera, el repetir los nombres constantemente conlleva a repetir de alguna manera, no quiero decir generalizado, como siempre lo he dicho, a repetir las mismas historias de vida o las mismas circunstancias. Hay efectivamente repeticiones de prosperidad, de abundancia, de salud, de estar siempre bien, con sus altas y sus bajas, pero en este caso me estoy refiriendo únicamente al síndrome de aniversario, que como lo dije, rara vez es algo positivo. Son impactos emocionales negativos que si no se logran ver en tiempo y poderlos parar, pues van a seguir generándose van a seguir siguiendo transgeneracionalmente. Por ejemplo, este asunto de que año con año se repite un evento de salud en los círculos cercanos de familia, habría que detenerlo para que no trascienden otros miembros de la familia. Pero eso es una decisión de cada quien cuando se llega a tener esto. Y créanme, de verdad, se los digo, sí, y se logra hacer ese cambio. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se rompen estos vínculos? Como lo dije, a través de mirar, reconocer, agradecer y honrar lo que está sucediendo a través de una constelación familiar
y con la disciplina de rituales que acompaña a un proceso de constelaciones familiares. Y los rituales no son otra cosa más que hacer un acompañamiento a la constelación en sí misma, que va a permitir poder romper con este círculo que no permite salir de él y no permite en consecuencia darse cuenta de lo que está pasando. Se me dificulta un poco aquí poder hacer un ejercicio con las figuras, porque pues no sé, aquí no tengo más espacio. Entonces, pero imaginemos, en una configuración, ustedes están con un síndrome de aniversario sumergidos en esto, pero están dentro de un círculo. Pongamos que hay un círculo en el tablero y ustedes están adentro. Y ahí no se dan cuenta porque no han salido de ese círculo, por decirlo de una manera muy sencilla, pero espero que sea entendible. Al hacer este ejercicio y todos los movimientos que se van haciendo, la figura que los representa o que representa al consultante se saca de ese círculo. Inmediatamente va a haber un cambio, nada más el impacto visual de ver que estaba la persona o el consultante dentro de este círculo que no le permitía ver la luz de un nuevo ciclo, que no le permitía abrir los ojos para mirar de manera diferente los cambios. Al hacer este movimiento de sacar a la figura del consultante fuera de ese círculo, es más que suficiente para que el consultante lo vea y lo entienda. Recordemos que en constelaciones lo fundamental para poder sanar un tema y para poder acompañarse es precisamente conocer el origen de esa emoción o de ese sentimiento que no nos provoca bienestar. Luego entonces, al tener esta mirada en el tablero y darse cuenta que se está dentro de un círculo y hacer el movimiento de sacarlo, en ese momento, como decimos y como dicen muchos consultantes, cae el 20. Cae el 20 de que efectivamente yo estaba dentro de algo que no veía, que no me daba cuenta y que por ende no podía soltar, no podía salirme de esto. Recordemos también todo esto, todos estos ejercicios que les estoy diciendo y esta forma de poder romperlos van a ser a través de una sesión de constelaciones con los rituales que acompañan a esto, benéficos para el alma, porque van a sanar el alma generacional y transgeneracional, y en adelante va a permitir una mejor estabilidad emocional. Y no va a haber esa dependencia emocional, que también ese es un tema interesantísimo, la dependencia emocional, que prometo tocar ese tema en programas siguientes. Ahora bien, un árbol sano, un árbol genealógico, un árbol de toda nuestra, nuestro linaje, un árbol sano es el que permite la mutación, es el que permite hacer esos cambios, es el que permite poder ver con una mirada desde el corazón y desde el alma qué es lo que no está ocurriendo bien, que no está siendo positivo para nosotros. Y un árbol enfermo es el que se empeña en seguir en esa repetición, de seguir en esa constante. Ya me pasó una vez, pues sí, pues a lo mejor fue una coincidencia, yo no lo veía así, y otra vez. Y vuelve a pasar y otra vez. Pero ¿por qué se dan estas repeticiones en este árbol que se empeña en seguir esta repetición, en este miembro de esta cadena que lo sigue? Porque no había esa conciencia, no había esa luz para iniciar un nuevo ciclo, no había ese entendimiento de mirar, reconocer, agradecer y honrar. Pero una vez que se hay esa conciencia de hacerlo, entonces sí, si no hay este cambio, si no hay esta decisión de poder cambiar y seguir adelante de la mejor manera, entonces sí va a ser perfectamente siempre haciendo lo mismo. Es como un árbol enfermo que crece mal y tarde que temprano no va a sobrevivir, porque hay repeticiones y repeticiones. En cambio, al darse cuenta y hacer esa mutación, ese cambio es lo más positivo que pueda seguir y surgir para cada uno de nosotros.
Un árbol sano deja que las nuevas ramas crezcan, que nazcan y crezcan libremente a partir de su tronco, de su raíz, de su sistema propio. Un árbol enfermo se empeña en que las ramas nazcan sobre las heridas de las ramas caídas. Entonces yo creo que esto es más que ejemplificativo o analógico, porque nos da la idea de cómo podemos cambiar. Voy a hacer una lectura, por favor, de una pregunta, Gabriela. Yo quiero saber cómo es la forma adecuada. Yo quiero saber cómo es la forma adecuada de tratar un aniversario en el que una persona tuvo un accidente pero volvió a nacer. Gabriela, yo te invitaría, es muy extenso ahorita poderte explicar todo esto, pero como lo dije hace rato, la mejor forma de tratar un aniversario en el que una persona tuvo un accidente pero volvió a nacer, nos habla efectivamente de que algo en su sistema sucedió en generaciones anteriores. Y más aún, no me dices más aún si esto ha sido repetitivo. Si en este aniversario no solamente tuvo un accidente, sino le han pasado otros eventos no tan gratos en las mismas fechas. Si es así, estamos ante un síndrome de aniversario, que yo te invitaría a que si con gusto yo te puedo ayudar en una sesión de constelaciones o ampliando esto más amplio, porque aquí pues por más que yo quisiera, no hay el tiempo ni el espacio suficiente para poder decírtelo. Pero espero haberte respondido, pero sí, efectivamente, cómo es la forma adecuada de tratar un aniversario, como me lo mencionas, es la manera que yo te comento. Sofía, muchas gracias por tu felicitación, hasta San Diego. Y me dice, en mi familia ha pasado y cuando es cumpleaños de algún miembro de mi familia, muere alguien, o que cuando nace alguien o va a nacer, hay una pérdida de alguien de la familia. Sofía, esto también, perdón, es un claro síndrome de aniversario, porque me lo dices con toda la claridad. Cuando es cumpleaños de algún miembro, muere alguien, o cuando nace alguien o va a nacer, hay una pérdida. Estás hablando de dos tipos, de un tipo de pérdidas: la muerte, la trascendencia y el nacimiento. Como lo decía yo en el ejemplo que decía hace rato, que en el nacimiento de una hija, el mismo día que fallece, por ejemplo, su abuela, hay un significante muy claro, con una lectura muy, muy extensa, es que esa persona viene a desempeñar el papel de la persona que falleció. A grosso modo, yo te podría decir que aquí sí hay un síndrome de aniversario muy claro. ¿Cómo romperlo? A través de un ejercicio, a través de rituales, a través de hacer la mirada, y que la persona que lo esté viviendo y lo quiera sanar tenga esa conciencia y esa disposición de poder mirar y agradecer, reconocer y honrar lo que está sucediendo, para a través de este ejercicio y un ritual de rompimiento y de vinculación, pero con mucha conciencia, poder subsanar o poder no revertir, sino modificar, que no se siga repitiendo generaciones posteriores este síndrome de aniversario. Espero haberte contestado, Sofía, y te agradezco tu felicitación. Saludos a Irma Isabel Rosendo, que lo está viendo, muchas gracias. Muchas gracias por tu felicitación. Y Gabriela me dice muchas gracias y bendiciones, gracias por tus buenos deseos. María Elena Ramírez Pompa, gracias por su clase y feliz cumpleaños, feliz vida. Muchas gracias, está muy lejos de ser una clase, pero sí trato por lo menos de transmitir lo que mis pocos conocimientos, con toda la humildad y con todo el interés de que todos tengamos una vida mejor, lo sigamos haciendo y la sigamos teniendo. Bien, desde mi punto de vista, yo quiero decirles tres cosas. Efectivamente hay la lealtad familiar, el síndrome de aniversario, la lealtad familiar, pero también hay el decreto. El decreto es, por ejemplo, cuando yo veo que mi familia ha vivido circunstancias específicas no positivas y platico del tema y hasta en ocasiones se llega a decir que posiblemente ese pueda ser mi destino,
porque fue el destino de mi padre, o de mi madre, o de mis tíos, o de mis abuelos, o de qué sé yo. Y te podría decir que es una elección consciente en base a lo que he observado en su familia, ya lo está decretando. Ya está creyendo en eso y ya está decretando que sea así. Pero conscientemente lo está haciendo. Dice, mi papá fue esto y le pasó esto, seguramente yo también lo voy a vivir. Ya ahí ya hay un decreto, ya hay un decreto no tan positivo. Claro, los decretos positivos también son, a mi papá fue exitoso, mi abuelo fue exitoso, mi abuelo tuvo esto, tuvo riquezas, tuvo buen trabajo, ese es otro tipo de decreto positivo, pero generalmente se encausan hacia los decretos no buenos, no tan buenos, y ahí necesariamente recuérdense que lo que se decreta se cumple. Cuando algo se pide de convicción y desde el fondo del corazón, se cumple. Luego entonces, si de antemano estamos decretando algo, no nos llamemos después a la sorpresa al darnos cuenta que aquello que decretamos se está cumpliendo. El otro es la lealtad familiar. Si por el contrario jamás he pensado en una situación así y de repente me llega a mi vida alguna circunstancia inconsciente y repentina, de repente, a eso se puede llamar lealtad familiar, una lealtad que se está cumpliendo, pero es una forma inconsciente de hacerlo. Recuerda que el anterior es un decreto. Yo dije, lo voy a hacer y así me va a pasar y pasa. Pero una lealtad familiar inconsciente es cuando se presenta de manera repentina, pero no en las mismas fechas, no en las mismas épocas, no en la misma edad. Esto es otro aspecto, es una lealtad familiar porque inconscientemente traen cargando ese problema o ese tema, el programa del chip de que yo debo vivir lo que todos en mi familia. Es como algún ejercicio que hicimos, me parece que antes de cerrar diciembre, donde coloqué las figuritas y dije, yo en lugar que tú, mamá, prefiero hacer esto. Yo en lugar que tú, papá, prefiero hacer esto. Lo hago por ti, para que tú no lo cargues. Y en consecuencia, quien no cargue es el hijo. Y eso se vuelve una lealtad que se va a ir repitiendo transgeneracionalmente si no se sabe sanar, no se sabe mirar y no se sabe apreciar y verlo desde la mirada consciente. Y el síndrome de aniversario es, como lo he dicho, el que se tenga un evento a X edad, en X mes, y que curiosamente el padre, la madre o los anteriores hayan pasado por lo mismo en las mismas generaciones y en las mismas épocas, junto con bisabuelos, junto con N número de miembros, y se repite exactamente en la edad o exactamente en la misma época. Es como el ejemplo que ponía yo hace rato de la repetición, por ejemplo, de una adicción en una época determinada y que anteriormente ya había pasado, pero no había esa conciencia y no había esa mirada plena de que estaba sucediendo en la misma fecha. Entonces, a la persona que le sucede, esa persona sabrá qué le pasó en su historia y si quiere o no sanarlo. Pero la persona que convive con esto, es el momento de darse cuenta que no puede seguir repitiendo, ni debe seguir repitiendo esas conductas, porque si no, las va a seguir cargando y por ende se va a bloquear en muchos aspectos de la vida. Entonces, eso que decía yo ahorita, el que se tenga un evento a cierta edad, en cierto mes, y que lo haya sucedido con los padres, con los bisabuelos, con los abuelos, eso es un síndrome de aniversario, como los ejemplos que puse. Es una repetición, sí, por supuesto, pero es precisa, concisa. Esta es detallada y es exactamente la misma circunstancia que ha pasado, como el ejemplo que nos pone, por ejemplo, Sofía, que en un cumpleaños pasa que algún miembro de su familia muere o que alguien cuando va a nacer hay una pérdida de alguien de la familia. En la modalidad en la que estamos, acabo de recibir un WhatsApp de mis queridos ayudantes y asistentes y directores de cabina, que me quedan 5 minutos.
Entonces, por favor, Beto, yo te pido, si me estás escuchando, que si me paso, me digas. Ya estoy por terminar. Y este tema daría pues para más. Jessy, hola, buenos días, saludos también, muchas gracias por estarme viendo. Y entonces el síndrome de aniversario es precisamente eso. La primera es un sí, como lo dije, pero es una repetición concreta y precisa. No se sale del entorno. Por ejemplo, nacimiento, fallecimiento, nacimiento, trascendencia, nacimiento, esto, pérdidas, ganancias. ¿Me explico? Es exactamente lo mismo en las mismas fechas. La primera es esto del síndrome de aniversario, es una repetición que ocurre a la misma edad en alguien, tal vez con el mismo sexo, el mismo día, posiblemente hasta la misma hora, en igualdad de circunstancias. Entonces, eso es una llamarada para darse cuenta que hay que romper desde la energía no tan buena este síndrome de aniversario para que no se siga gestando. La primera señal que se va a demostrar es que tú estás viviendo conforme a un síndrome de aniversario, es por ejemplo en una enfermedad o una molestia que comenzó de un día para otro y no hay explicación médica. Porque puede suceder muchas veces, es que tiene esto y fue al médico y le dijeron que no saben que qué tiene, y de repente cambia. O se cambió, o fue un síntoma de estrés, pero habría que ver qué pasó con ese síntoma en esa fecha que no le encontraron una explicación y que de repente desaparece. No me voy a meter en el campo de la medicina, no voy a meter porque no, yo respeto mucho esto, pero sí es muy cierto en consultantes que de repente no saben por qué les aparece tal o cual circunstancia en el cuerpo. Recordemos que hace poco dije que la mente enferma, la mente sufre y el cuerpo enferma. Entonces, esta dualidad y esta sincronía entre los síntomas y las emociones es clarísima, clarísima. Entonces, nadie va a buscar pérdidas nadie va a buscar, si hubo pérdidas económicas en la familia, por ejemplo, hasta que la propia vida esté vinculada permanentemente con estas carencias. Porque nadie va a encontrar la manera ni nadie se va a explicar por qué me está pasando tal o cual. No hasta que no se vean inmersos en una situación así. Nadie va a buscar problemas de salud si hubo en la familia hasta que no caiga en cama o con un padecimiento que le impida continuar viviendo. Esta situación actual de la pandemia, tomando y tocando los síntomas, dentro del campo de las constelaciones les llamamos una comunidad de destino. Nos ha tocado vivir a todos esto por alguna circunstancia repetitiva, por alguna circunstancia que habría que meterse más a profundidad, pero lo que sí es cierto es que las sintomatologías, si hay este temor o este miedo de seguir no enfrentando, sino viviendo esto, sí vulnera mucho el cuerpo humano. Yo me permito de la manera más atenta y más respetuosa y más humilde sugerirles que sigamos adelante con mucha confianza, con todas las medidas que sean pertinentes, pero decretando siempre salud, decretando, como lo dije alguna vez, todos tenemos una fecha de caducidad que afortunadamente no sabemos, pero tener la mejor actitud y confrontamiento de esta situación que está viviendo. Creo, todavía no me dice Beto, pero creo que ya estamos por terminar, ya. Este fue un programa que la verdad me dio mucho gusto realizarlo, no con ciertas mis reservas de estar aquí a distancia. No pude transmitir las otras diapositivas porque no le encontré ya el cómo, pero sí quise abrir esto de la luz del nuevo ciclo para que tengan los elementos en cada ciclo que vayan a abrir nuevo de estos 4 pilares. Mirar, reconocer, agradecer y honrar. Y con base en eso, con la conciencia que ya se tiene, abrir un nuevo ciclo y abrir una nueva expectativa en un aniversario que empieza a partir del momento en que cada quien lo quiera hacer. Ese aniversario del transcurso de los 12 meses, que sea de la mejor manera
y más benéfica para todos. Les agradezco su participación y como siempre agradezco a Valentina, a Beto y a César su gran apoyo y los invito al próximo viernes que ya retomaré los programas en su horario habitual, viernes a las 11 de la mañana, y el tema del próximo programa es la ayuda y el afán de ayuda. Ahí nos podremos dar cuenta hasta dónde ayudamos, hasta dónde es conveniente ayudar y qué sí es y qué no es tan bueno. Muchas gracias, bienvenido este 2021 con todo lo que viene de positivo y muchas gracias al 2020 por tantas enseñanzas que nos ha dejado. A vivir la vida de la mejor manera. Gracias y nos vemos el viernes. Gracias por su escucha y atención y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto, en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí Ahora Hoy o a través de mi correo aquiahorahoyletgo@gmail.com. Hasta el próximo viernes. Bye.